considerado ahí, pero el resto no. Tenemos a un congresista invitado, es el congresista Salguana de Alianza para el Progreso, y quería invitarlo también a opinar sobre este tema. Muy buenas noches, bienvenido. Usted, ¿cómo analiza el resultado de estos fallos que algunos han dicho le otorga todos los poderes al Parlamento? ¿No? Le ha otorgado el poder de hacer cambios en SUNEDU, en medio de la polémica que ha suscitado este tema, le ha otorgado a un Congreso que hoy, lamentablemente, está muy deslegitimado a la población, la posibilidad de escoger a un defensor del pueblo, y además de ello, este tema de las autoridades electorales. Congresista Salguana, su punto de vista. Mávila, buenas noches. Oscar, muy buenas noches. Gusto saludarte. Empiezo por lo que señalaba Oscar. Yo comparto su punto de vista. Esto se debatió en el Congreso. Inclusive se generó ese tipo de confusiones que ahora nuestro amigo el doctor Urbiola está aclarando, porque se consideraba de que se estaba retirando una protección o más bien incorporando la posibilidad de denunciarlos, cuando es al contrario. O sea, incorporarlos ahí les da una protección inclusive 5 años después de haber ejercido el cargo, ¿no? Entonces en eso yo estoy de acuerdo. Ahora, sobre el tema del defensor del pueblo, yo creo que es correcto lo que ha hecho el TC. El artículo 161 de la Constitución establece que es una competencia y una atribución exclusiva del Congreso de la República. Y si tú revisas la ley orgánica del defensor del pueblo, lo que te pide son 2 mecanismos para elegir al defensor. Primero, que los requisitos son tener 35 años y ser abogado en ejercicio. Luego te dice 2 mecanismos. La propuesta por los sectores ciudadanos, ¿no? Hay una comisión especial de 7 a 9 en el Congreso, o pueden ser invitados. Esos 2 procedimientos se han cumplido y se establece un mecanismo simple de que se selecciona a los candidatos, se publica en el peruano, se formula tachas con documentos, se levantan las tachas y la comisión dice, estos son los candidatos elegidos, y lo lleva a la elección en el Congreso de la República. Claro, se alcanzan los 2 tercios de los votos. Congresista Salguana, sí. Siendo francos, este Congreso tiene el respaldo popular. Cuando acabamos de ver el pedido de adelanto de elecciones que ha hecho la población, 2 proyectos que ha enviado el Poder Ejecutivo para poder elegir a un defensor del pueblo. Ya, ese es otro tema, esa es una valoración del tipo Pero hay que leerlo político. En su conjunto, claro, y en que su sí. aplicación. Claro que sí, sino lo que yo sostengo, Mávila, es que nosotros hemos sido elegidos por el voto popular y estaremos en ese cargo hasta... Yo considero, por ejemplo, que debe adelantarse las elecciones, como hemos hablado contigo, en abril de 2024, pero hasta esa fecha tenemos que cumplir con un mandato y honrar con el mandato popular y cumplir con nuestras funciones y atribuciones de la mejor manera posible. Ahora, el juez que ha resuelto, el año pasado, en octubre, se dio una ley por la cual todos los temas vinculados a decisiones del Congreso tienen que ser vistos por una sala civil o la sala constitucional. Y aquí está resolviendo un juez supernumerario que es una suerte de suplente del suplente. Y la motivación que se hace para ampliar la medida cautelar contra los nuevos miembros de la comisión tiene una página. O sea, carece del cumplimiento de un principio central de las resoluciones judiciales, que es la motivación. De acuerdo. Doctor Urbiola, usted apunta en el mismo sentido en el tema del defensor del pueblo y en el otro tema. No solamente en el caso del defensor del pueblo, aquí son 3 gotas que derramaron el vaso de agua. Se ha venido alterando los procedimientos y se ha utilizado el procedimiento de amparo, que es un procedimiento de garantía constitucional para la persona humana respecto a la violación de los derechos constitucionales, para hacer control de constitucionalidad orgánica, podríamos decir, cuando hay otros procedimientos como el de inconstitucionalidad y el competencial. Se ha desnaturalizado y se han alterado las competencias del Congreso. Esta contienda de competencia que planteó el Congreso es una reacción precisamente a esta desnaturalización, ¿no?, del control constitucional que deben hacer los jueces constitucionales respecto a los derechos fundamentales de la persona. Claro, uno dice, no está con estas decisiones el Tribunal Constitucional desdibujando la línea que hay entre la administración de justicia y el debate político y otorgándole, digamos, provocando un desequilibrio que empodera al Congreso. No. Restituye las funciones que fueron alteradas. Esta contienda de competencia en la figura jurídica procesal viene a ser una contienda de competencia por menoscabo de las competencias. Me explico. El Poder Judicial, en el ejercicio de su labor jurisdiccional al resolver un caso, que tiene competencia para eso,
está haciéndolo de tal forma que está invadiendo las competencias del Congreso de la República, y eso es inconstitucional, porque la Constitución le da al Congreso de la República la facultad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Y un amparo no puede ejercer control respecto de esa competencia del Congreso de la República y que se desarrolla de acuerdo a los reglamentos que están establecidos. De acuerdo. El amparo es un proceso de garantía de los derechos individuales de la persona. Analizando el tema del Defensor del Pueblo, sí. ¿Quién ha interpuesto la demanda? El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría. ¿Y qué tiene que hacer el Sindicato de Trabajadores en este caso? Nada, en absoluto. ¿Tendrá alguno de los del sindicato estaba postulando para Defensor del Pueblo? ¿De qué manera el Congreso le ha conculcado sus derechos para poderlos ejercitar a través de un amparo? Bien. De ninguna manera. Y lo mismo sucede con el tema de la fiscalización y de investigación que le corresponde al Congreso respecto a los actos funcionales de los funcionarios de los órganos electorales. En este caso en concreto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y peor aún, Mávila, en el caso de la facultad legislativa, ¿quién legisla? El Congreso de la República. De acuerdo. Quería trasladar la pregunta también. Termine la idea, por favor. Para terminar la idea, para poder cuestionar una ley que así sea inconstitucional, si sale del Congreso sale con presunción de constitucionalidad. Y esa presunción de constitucionalidad con la que nace una ley, que puede ser errada, como las muchas de las que ha dictado el Congreso, se tienen que acreditar en un proceso de inconstitucionalidad para que el tribunal la expulse con los requisitos y los procedimientos que están establecidos. No hay otra forma. No se puede a través de amparo, como pretendieron en el caso de la SUNEDU, suspender la aplicación de la norma. Y es más, cuando la ley estaba en proyecto ya estaba el amparo. De acuerdo, doctor Urbiola. Quería al comentario del congresista Salguana, pero referido al mensaje de la presidenta Boluarte el día de hoy. Le preguntábamos al doctor Urbiola sobre eso. Usted ha escuchado el anuncio de la señora Boluarte que ha retirado a nuestro embajador en México. El doctor Urbiola decía, es lo que corresponde hacer y hay que hacerlo con Colombia también. ¿Cuál es su lectura como parlamentario? Bueno, mi lectura es que hay toda otra estrategia política continental en contra del país. Obviamente por afinidad ideológica de los presidentes que estamos hablando. Hay toda una concertación para desacreditar al país de manera internacional, deslegitimar a la presidenta Boluarte, contar una historia que no es correcta. Y lo peor es que son argumentos completamente falsos, porque repiten que hay dictadura parlamentaria, que es una usurpadora, ¿no? Y el presidente de México, lamentablemente un político experimentado, utiliza frases agraviantes que son inaceptables. La presidenta Boluarte está ahí por una sucesión constitucional y creo que se merece el respeto que corresponde. Nos corresponde como país. Claro, ¿por qué el Congreso, en lugar de declarar persona no grata a un presidente como López Obrador, no cita a la canciller para pedirle cuentas sobre lo que está haciendo? La Cancillería es, sin duda, la encargada de manejar estos temas. Y si alguien se está refiriendo en esos términos, los mecanismos diplomáticos están allí. Entonces, lo que hay que hacer es también un control por parte del Congreso, digo yo, ¿no?, de si el Ejecutivo está cumpliendo con la tarea de revertir precisamente esta narrativa que circula en el exterior sobre la historia reciente del Perú. ¿Por qué optar por una declaratoria, digamos, y no llamar a la canciller? Sí, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque siendo esta una campaña sistemática, la respuesta del país tiene que ser una respuesta integral. No solo México, estamos hablando de Bolivia, de Colombia, de Chile, de Argentina. Hay toda una concertación en ese sentido. Y además de eso hay que pasar a ser proactivos, no solamente reactivos, ¿no? O sea, oye, que los embajadores fuera del país no aclaren la situación o que viajen delegaciones del Ejecutivo, ministros de diversos países, porque no podemos permitir que se siga mellando más la imagen internacional del país, que estamos sometidos a situaciones de violencia. Y hay responsables de cuidar, ¿no? A eso me refería. Tenemos responsables en el aparato del Estado de cuidar esa imagen en el exterior y tienen que hacer su trabajo, es lo que corresponde. Quería agradecerles a ambos su presencia en el programa. Gracias, Mávila. El tiempo nos queda corto, pero habrá oportunidad sin duda de continuar hablando. El doctor Urbiola
con toda la amabilidad de siempre, y al congresista Salguana. Gracias, Vamos María. a presentar ahora un reportaje de Fernando Marcelo sobre un tema que habíamos iniciado el día de ayer. ¿Qué está pasando con la conexión argentina?